Bueno, para ser puntuales y respetar a los que se han conectado a la hora correcta, los compañeros se irán integrándose en el camino. Joel, yo creo que ya, siendo respetuosos, ¿estarías tú ya disponible? Sí, claro que sí, estoy acá y voy a empezar Ok, a compartir. ¿Te parece? ok. Sí, me parece, mientras tanto, te voy a presentar. Bien, Joel Cáceres Paredes, él es abogado y docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, también tiene un máster en política social, trabajo y bienestar por la Universidad Autónoma de Barcelona. Le agradezco a Joel disponer un poco de su tiempo para ayudarnos en esta temática de lo que es la evaluación de rendimiento, que para nosotros aporta de una transición al régimen de servir resulta pues generándonos más de 10 interrogantes mínimas, sobre todo porque ya se viene aplicando en SUNAFIL a determinados cargos, a puestos específicamente al personal CAS y nunca se le ha capacitado al respecto. Así que gracias Joel por tu tiempo, tu disponibilidad y adelante. Por supuesto. Confírmeme, por favor, si se me escucha bien y si se ve bien el PPT en pantalla grande. Se ve y se te escucha. Todo perfecto. Perfecto, muy bien. Estoy por si acaso con el audio de mi celular y el video y presentando en en mi computadora. Igual no sé si habrá un desfase, pero ahí vamos y arrancamos. Solo confírmame lo último, Ruth, por favor. ¿Cuánto tiempo tenemos? eh, 20, 30 minutos para una expo y luego pasamos como que a las preguntas, tipo Perfecto, conversación. perfecto. Ujú. Voy a ser bastante célere con el PPT. Es un PPT de 20, 18 láminas, pero voy a ser bastante célere en cuanto a los temas muy puntuales que nos involucran y que nos interesan además sobre esto de la gestión de rendimiento. ¿De acuerdo? Primero, poner en contexto de qué va el tema de la gestión de rendimiento, de dónde nace. Yo quiero precisar también que he trabajado en Servir algunos años. Bueno, fui parte del sindicato que se fundó, también como dirigente sindical. Y en general, no solamente desde esa mirada de lo sindical, sino también de la mirada del propio servidor de a pie, eh, eh, entiendo y me inserto en la lógica de lo que Servir propone, y Servir no como entidad específica con una persona o un sujeto, sino en general la estructura de lo que es el denominado Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos. Y cómo esto, que es una pregunta que siempre me hice y mucho tiempo me costó entenderlo, cómo esto se interrelaciona con el derecho laboral. Porque yo soy abogado laboralista y partía de la lógica de los derechos individuales y colectivos del trabajo y los incumplimientos y obligaciones y derechos en el marco de una relación de trabajo. Y básicamente ahí hay una diferencia bastante notoria. La lógica del sistema administrativo de recursos humanos es la misma lógica de las escuelas de gestión de recursos humanos que se enseñan en las universidades. Muy diferente a la lógica del derecho y de los abogados laboralistas que parten de la norma jurídica y la obligatoriedad y cumplimiento y fiscalización de la misma. Entonces, este segundo ámbito lo tenemos muy claro, ¿no? El ámbito del derecho al trabajo, obligaciones, fiscalización, procesos judiciales, incumplimiento, cumplimiento. Pero el tema del sistema es una lógica muy diferente. Una lógica muy diferente y como su propio nombre lo dice, se enmarca en varios componentes, varios procesos, todos denominados sistemas, que involucran todos aquellos aspectos relativos a la gestión de recursos humanos, valgan verdades, desde la mirada del empleador, desde la mirada de la entidad en este caso, ¿no? Cómo la entidad tiene que estructurar toda una lógica y toda una infraestructura, toda una logística para que los recursos humanos puedan gestionarse y puedan además cumplir con su finalidad, que es la finalidad del cumplimiento de los objetivos de las entidades, ¿no? De ahí que se hable de hasta 7 subsistemas de recursos humanos,
arranca con la planificación, cuánta gente va a necesitarse para realizar determinado puesto o determinada actividad, cómo organizo el trabajo y cómo lo distribuyo, a quién jerárquicamente, qué puestos tengo, cómo gestiono además todo este desenvolvimiento desde que el periodo de prueba o desde la selección hasta el término, hasta el despido o desvinculación, cómo administro las remuneraciones o las compensaciones, o en general todo lo que son retribuciones, cómo gestiono la capacitación, cómo gestiono el rendimiento, y acá pongo un subrayado adrede, y también cómo se gestionan las relaciones humanas y sociales. Y claro, uno parece más o menos entender que serían compartimentos estancos y diferenciados, pero todo se interrelaciona, todo está concatenado y las normas laborales se insertan en cada una de estas reglas, desde cómo se configura la selección, el concurso público, por ejemplo, hasta cómo yo planifico desde mi ROF, Reglamento de Organización y Funciones, las actividades que va a realizar, en este caso SUNAFIL, y cuántos inspectores se van a necesitar, y cuánto personal administrativo se va a necesitar, y cuántas, no sé, secretarios, especialistas, analistas, asistentes se van a requerir. ¿Por qué digo todo esto? Porque la gestión del rendimiento es un subsistema que se inserta en esta lógica del sistema administrativo de recursos humanos. Entonces, funciona así como sistema que hay que promover, hay que gestionar y hay que, como política pública, hacer seguimiento. No tiene la lógica necesariamente de una norma, aunque sí, si uno hace lupa a cada uno de estos subsistemas, hay normas jurídicas, hay obligatoriedades, hay buenas prácticas, hay determinados documentos que hay que prever o determinadas disposiciones que hay que cumplir. Nos vamos a concentrar bajo esa lógica entonces en la denominada gestión del rendimiento, que es el nombre que se le ha dado como para hacer referencia a cómo yo controlo un rendimiento adecuado, yo entidad controlo un rendimiento adecuado de los recursos humanos de los trabajadores. Y acá ya viene lo espinoso en cuanto a uno de los efectos importantes y probablemente más discutibles, y que todos probablemente tenemos cierto temor, que es la evaluación del desempeño, y que son las consecuencias de que mi evaluación de desempeño sea desaprobatoria y los efectos que eso genera, que en buena cuenta, y desde ya lo digo, a partir de todo un esquema previo, hay un despido automático o desvinculación automática. Igual el detalle lo vamos a señalar con las diapositivas. Pero es eso. Esta es la gestión del rendimiento, que en buena cuenta, y esto es lo que yo he podido encontrar en las definiciones que Servir señala en la web, es un proceso o es parte de una herramienta de la gestión de recursos humanos donde se identifica, reconoce y promueve el desempeño de los servidores o de los trabajadores públicos, servidores civiles, para el logro de las metas institucionales de la entidad. Entonces, lo que hace la gestión de rendimiento, y esto es clave de hecho, inserta o trata de unir el desempeño de los servidores con las metas institucionales. ¿Para qué? Para que ese desempeño de los servidores vaya de la mano con las metas institucionales. Y para que luego mi POI, mi PEI, mi PCN y todos estos instrumentos de gestión puedan cumplirse con la meta asignada. Ustedes saben que nosotros, desde hace básicamente 20 años y con fuerza no hace 5 o 10 años, estamos insertos en un sistema de planeamiento estratégico mediante el cual todas las entidades tienen una planificación con instrumentos de gestión, con el plan sectorial multianual, el PCN, y a partir de ahí se establecen indicadores, luego lo aterrizamos al POI y al PEI, y a partir de ahí se exige a todas las entidades de las más grandes, de las oficinas de planeamiento, cómo yo debo de cumplir con mi trabajo y qué indicador me va a determinar si lo hice bien, si lo hice mal, si cumplí o si no cumplí. Entonces, esa es la premisa. Ya luego vamos a desgranar cómo esto se desarrolla a partir de los intereses de la relación individual que yo tengo con mi entidad, ¿no? Y dentro de esta gestión del rendimiento vamos a encontrar a la denominada evaluación de desempeño, que es probablemente el tema central. La evaluación del desempeño va a ser pues el procedimiento para verificar el nivel de cumplimiento de las metas establecidas a partir de ciertas puntuaciones, ciertas sensibilizaciones, ciertas retroalimentaciones a los servidores. Básicamente va a denominarse el ciclo de la evaluación de desempeño.
que es un ciclo anual, ojo, que es un ciclo a partir de ahora o a partir del informe técnico vinculante de servir obligatorio, que actualmente, si bien es cierto, es obligatorio, hay ciertas disposiciones que servir debe emitir previas para que se implemente y que ha funcionado desde que se emitió la ley del servicio civil de forma pilota, pero ahora ya arranca con obligatoriedad y efectos concretos, ¿no? Hasta la fecha, de lo que yo tengo informado, no ha habido una obligatoriedad en la mayoría de entidades sobre los efectos de la gestión del rendimiento. ¿La han aplicado? Sí, pero los efectos no lo han aplicado. Pero ahora se espera, a partir del 2024 y a partir de los insumos que emita Servir, eso lo dice el informe técnico vinculante, que esto se vuelve obligatorio y ya materializable. Y ya además explicitado para todos los servidores y servidoras de todos los regímenes laborales, tengas 728, tengas 276, tengas CAS, tengas 30.057, se va a aplicar la gestión del rendimiento obligatoria y por tanto su evaluación del desempeño. Entonces, ese es un poco el marco. Entiendo además de la preocupación, entiendo además porque más de una organización sindical está preocupada por ese tema y del conocimiento que debemos tener, porque es muy importante entender cómo funciona esa estructura para que como organización sindical o como servidores preocupados podamos ver dónde podemos incidir para garantizar que esto se lleve de la forma más objetiva posible y de la forma tal que no permite el abuso o las arbitrariedades. Porque finalmente hablamos también de una relación laboral, una relación asimétrica, donde hay potencialmente, hay un poder allí señalado de dirección y donde hay un poder explicitado, hay también posibilidad de un abuso de poder que hay que tener, hay que ponerle freno, ¿no? Entonces, esa es la gestión del rendimiento y la evaluación del desempeño. Yo ahora me voy a encargar de hablar esencialmente de la evaluación del desempeño, que es esto de las evaluaciones periódicas y del ciclo de evaluación de desempeño. Dicho esto, entonces vamos a hablar básicamente de lo que dice la ley del servicio civil, es nuestro marco normativo, lo que dice el reglamento general, la ley la 30.057, el reglamento general de la ley de servicio civil, el decreto supremo 040-2014, PCM, y la directiva, que justo acá la tengo leída, la directiva última del subsistema de gestión del rendimiento emitida por Servir, y además de una guía, la guía aprobada por resolución de presidencia ejecutiva 076, que ha emitido de forma ilustrativa Servir también para estos casos, ¿no? Entonces, ese es un poco el marco jurídico que tenemos que tener presente a la hora de tener todas estas reglas, ¿no? Y atendiendo a ese marco jurídico, rápidamente hay ciertas reglas mínimas que hay que tomar en consideración como principios, criterios transversales sobre la evaluación del desempeño. Primero, y esto es muy relevante, porque funciona como unos ciertos criterios, principios, ¿no? Podemos decirlo, guardando las distancias, son como una especie de principios. Y el primero es importante, que los factores para que me midan mi desempeño no son arbitrarios, ni son unilaterales, sino deben estar relacionados con las funciones del puesto. Deben de ser objetivizados a partir de funciones del puesto, señaladas además de documentos previos, ¿no? Yo no me puedo inventar nuevas funciones. También debe de realizarse a partir de metas medibles y metas verificables, ¿no? Yo no puedo decir, trabajó bien y trabajó mal, y luego el bien y el mal, ¿quién lo mide? Y si yo considero o fijo una meta indeterminada, la palabra bien o mal es un poco absurda, pero se entiende para el ejemplo, al final lo que estoy haciendo es darle la potestad a quien va a evaluar la interpretación ad hoc que va a hacer de esta palabra bien o mal. Entonces, las metas, los compromisos tienen que ser medibles, verificables, chequeables con la realidad con un documento. El otro es que los servidores deben conocer por anticipado los procedimientos y factores y metas. Hay toda una evaluación o toda una dinámica previa antes de la evaluación en sí misma, una planificación, una reunión, una firma consensuada del documento que va a ser la premisa, que va a ser los factores que se me van a evaluar, ¿no?
y eso debe ser conocido anticipadamente por el servidor. Servidor, trabajador público, vamos a denominar lo mismo. Yo estoy con el speech de servir, que se llama servidor, pero trabajador público, trabajador dependiente, para estos efectos es lo mismo. Debe realizarse además con una periodicidad anual. Ojo que la periodicidad anual no significa que empiece en enero, pero sí implica que termine en diciembre. ¿De acuerdo? Puede empezar bueno, pongámosle o exageremos en agosto, puede empezar en julio, puede empezar en mayo, pero siempre termina en diciembre y ya quizás los últimos aspectos de retroalimentación pueden darse después, pero termina en diciembre siempre. Esa categoría de anual es importante para tener un marco previsto previamente de cuándo acaba y cuándo inicia, ¿no? Y otro tema también importante es que es obligatorio la participación por parte del servidor. Es obligatoria la participación por parte del servidor y de hecho, si no hay un cumplimiento de esta responsabilidad, puede ser calificado el servidor como desaprobado. Automáticamente, si yo no voy, si yo no firmo, si yo no acepto, y si esto ya es obligatorio, puede esa ser causal para considerarse desaprobado. ¿De acuerdo? Entonces, estas reglas mínimas, ojo, están en la ley y funcionan como piso mínimo. ¿De acuerdo? Otro tema también relevante a considerar es qué criterios debe tomar la entidad para evaluar. Y acá sí es importante tener en cuenta que pueden ser metas individuales y pueden ser metas colectivas, grupales, en función a las acciones o a las actividades del propio servidor, ¿no? Un tema también muy relevante, creo que también puede ser una ventaja, o más que ventaja, un aspecto a considerar por parte de una organización sindical, es que se le debe de medir las metas a los directivos públicos. Y los directivos también deben de tener esto que es cumplimiento de metas y evaluación de desempeño y efectos en su incumplimiento de sus actividades, ¿no? O sea, no es solamente para el servidor de a pie, sino para toda la estructura jerárquica de las entidades. De hecho, este último decreto legislativo del 1602 señala que los directivos públicos deben de ser evaluados a partir de los instrumentos de gestión de las entidades, ¿no? De hecho, creo que es lo que dice acá, los directivos públicos son definidos, las metas de los directivos públicos son definidos a partir de los indicadores de gestión institucional vinculados con los resultados de la entidad pública, ¿no? Y esto está básicamente en lo que dice el PCN, el POI y el PEI, ¿no? Cabe señalar que para los directivos públicos de los ministerios, por ejemplo, del Poder Ejecutivo, hay que tomar en cuenta además los indicadores establecidos por PCM, MEF y Servir, ¿no? Y PCM, ojo, también debe leerse en CEPLAN, porque CEPLAN, la Autoridad Nacional del Emprendimiento Estratégico, es parte de PCM y es la que te fija las pautas sobre estos instrumentos de gestión, ¿no? Las personas que trabajan en la Oficina de Emprendimiento y Presupuesto me entenderán bien en el sentido de que hay que reportar, hay que buscar la validación y la aprobación de estos instrumentos de gestión respecto a las actividades que realiza la entidad, ¿no? En buena cuenta, a partir de esta evaluación, ahorita vamos a dar en un momento cuál es el ciclo, cómo arranca temporalmente y cómo finaliza, pero esto me parece que es uno de los temas que hay que decirlo por adelantado. Y es el producto o el efecto que genera la evaluación del desempeño. Y el efecto que genera la evaluación del desempeño a nivel concreto es que luego de todo el ciclo, que vamos a hablar en un momento, van a darse 4 resultados concretos. 4 resultados comunicados, 4 resultados hablados e informados. Primero yo voy a salir como primera opción, rendimiento distinguido, solo 10%, bueno, ahorita les voy a dar el detalle. También puedo tener un buen rendimiento, básicamente 60% si cumplo con la 60% de las metas asignadas, o puedo también, y acá viene lo complicado, estar sujeto a observación cuando desapruebo o personal desaprobado.
y esto último es lo debatible, lo complejo, porque el efecto de que yo me considere como personal desaprobado va a ser el despido, va a ser la extinción del vínculo de forma además justificada. Ese es el tema que está graficado además en este cuadrito sobre todas las categorías que se pueden obtener a partir de las evaluaciones, ¿no? Rendimiento distinguido, máximo 10% de los evaluados, personal de buen rendimiento, personal de rendimiento sujeto a observación y personal desaprobado. Hay un tema que voy a ir adelantando, por ejemplo, el personal de rendimiento distinguido, según la propia ley, esto ni siquiera está en los reglamentos, tiene derecho a participar en la progresión en la carrera. Según vayamos transitando, no sé si como régimen laboral, no necesariamente, pero sí como estructura de la entidad al servicio civil, porque ustedes saben que el tránsito puede ser de las entidades y del servidor. Del servidor es cuando tú concursas al régimen laboral del servicio civil, y de las entidades es cuando ya tienes los instrumentos de gestión listos, tu MPP, manual de perfiles de puestos, tu CPM, etcétera, tu CPE, perdón, y ahí ya estás transitado como entidad. Si uno transita como entidad, ya debería habilitarse el derecho a la progresión de la carrera. De hecho, en materia inspectiva hay concursos, no sé la periodicidad, ni mucho menos, pero hay concursos, entiendo, para el ascenso, ¿no? Auxiliar de inspección, inspector y supervisor de inspección, ¿no? Es un tipo de progresión en la carrera. Gran pregunta esta, que si esto se inserta en la lógica del derecho a progresión de la carrera para los de rendimiento distinguido, y ahí habría también huecos para poder rellenar, porque hay un un debate aún que no tiene respuesta de la obligatoriedad de la gestión de rendimiento, sí, para todos los regímenes laborales, sí, pero qué alcances de todo lo normado en la gestión de rendimiento señalado en la ley del servicio civil me incorporará a mi régimen laboral, y qué incompatible será mi régimen laboral respecto a estas disposiciones. No sé si se me entiende, pero hay todavía muchas disposiciones que aclarar sobre cuánto de la ley del servicio civil pensado para un régimen laboral de la ley del servicio civil se va a aplicar a mi régimen laboral, adicionalmente a la propio sistema o ciclo de gestión del rendimiento. Rápidamente eso lo voy a pasar porque no tenemos mucho tiempo. El personal con rendimiento distinguido es esto de la progresión en la carrera, y es esto de que debe ser mínimo o máximo, sí, 10% de los servidores en cada evaluación. Eso no genera problemática, vamos a ir bajando respecto a los aspectos problemáticos. El otro es el personal de buen rendimiento, y acá sí hay que precisarlo, creo que no está en la diapositiva. El personal de buen rendimiento, según la directiva de gestión del rendimiento, es aquel que tiene como mínimo cumplido el 60% de la meta señalada para el servidor civil y 70% para el directivo público. ¿De acuerdo? Eso no está ni en la ley ni en el reglamento, está en la directiva. ¿De acuerdo? Es esa la asignada y el carácter señalado para estos efectos. Ojo que, esto luego lo vamos a hablar, esta directiva muy probablemente va a cambiar. Esta directiva muy probablemente, de hecho lo dice el informe técnico, va a ajustarse a estas nuevas reglas del informe técnico vinculante de obligatoriedad a todos los regímenes laborales de la gestión de rendimiento, y se van a establecer algunos criterios adicionales. Yo no sé si este criterio del 60%, 70% va a cambiar o no, pero hay que tener siempre en cuenta que esta directiva puede variar, y de hecho lo va a hacer muy pronto, ¿no? Es sobre el personal de rendimiento distinguido, el personal de buen rendimiento, esta cifra porcentual, y ahora va a venir lo problemático que vamos a entablar, ¿no? Que es el personal de rendimiento sujeto a observación. Lógicamente, el personal de rendimiento sujeto a observación es aquel personal que tiene menos del 60% para el servidor civil o el trabajador público y menos del 70% para el directivo público. No voy a entrar en detalle qué servidor, qué es directivo, esto está en la propia ley, la clasificación de servidores civiles o trabajadores,
pero esos son los porcentajes. Si yo estoy abajo de eso, si estoy abajo de estos números, entonces se van a generar algunos efectos. Y el primero es que va a haber una obligatoriedad para la entidad de capacitación, ¿no? Estos servidores tendrán derecho a la priorización de las acciones de capacitación de formación laboral en los temas considerados en el plan de mejora. Va a haber un plan de mejora. La entidad no es que simplemente observará inactiva y neutralmente que yo estoy bajo el rendimiento sujeto a observación, sino que debe haber una retroalimentación, un plan de mejoras y en mi plan de desarrollo de personas, en mi plan de desarrollo de capacitaciones que obligatoriamente tengo que prever como entidad, debo de insertar capacitaciones para el personal respecto a esos temas a efectos de mejorar, a efectos de esforzarme con respecto a esforzarme como entidad para estos servidores. Concretamente, la Oficina de Recursos Humanos es la responsable de realizar dichas capacitaciones para atender las particularidades de cada caso del personal sujeto a observación. Solo si por segunda vez, luego de esta capacitación, luego del siguiente año, yo nuevamente caigo en el personal sujeto a observación, entonces el primer efecto ahí es personal desaprobado. Y por tanto, la consecuente despido justificado, por hacerle un parangón al régimen 728, para en este nuevo marco de la gestión del rendimiento. Luego vamos a ver nuevamente las tensiones que hay entre el régimen laboral 728, por ejemplo, que asegura determinadas categorías de estabilidad, con toda esta lógica establecida en la ley del servicio civil, pensada inicialmente para servidores del régimen del servicio civil, del régimen laboral del servicio civil, pero actualmente a partir del informe técnico vinculante, instaladas para todos los regímenes laborales especiales, regímenes laborales del sector público. Finalmente, la otra categoría o el otro gran posibilidad de resultado es que me consideren luego de la evaluación como personal desaprobado. Y se obtiene esta calificación de forma automática en los siguientes casos, ¿no? Son esencialmente tres. Primero, haber obtenido una calificación de rendimiento sujeto a observación por segunda vez consecutiva, lo que acabamos de señalar. Una vez sujeto a observación, capacitaciones, retroalimentación, plan de mejora, etc. Y luego nuevamente paso a personal desaprobado. El otro supuesto es haber obtenido una calificación de rendimiento sujeta a observación en 2 oportunidades en un periodo de 5 años. Es decir, si yo en la primera soy sujeto a observación, pero luego la capacitación en la siguiente apruebo, y en la siguiente apruebo, y en la siguiente apruebo, pero en el 5.º año vuelvo a estar sujeto a observación, entonces también me considerarán como desaprobado, y el efecto inmediato de desaprobado es el despido, ¿no? Desvinculación, dice la directiva, es un despido en buena cuenta, ¿no? Y el otro criterio, y acá lo que les comenté al inicio, es que si yo no participo en el proceso de evaluación, en general, en todas las etapas del ciclo, me van a considerar también como desaprobado. Obviamente eso tiene que ser atribuible a mi responsabilidad, tiene que ser doloso, deliberado, no bajo determinadas causales justificables que quizás me ausentaron de esa reunión, ¿no? Entonces, hay toda una lógica también allí para acreditar la responsabilidad de inasistir quizás o no participar en este proceso. Y de hecho, la propia ley habla de qué situaciones pudieran ser consideradas como no haber participado por responsabilidad deliberada del servidor, ¿no? Por ejemplo, cuando no existe la reunión para la definición y formalización de los factores de evaluación, de las metas, comuniqué y programada de acuerdo al cronograma. Por ejemplo, cuando no presenta las evidencias o evidencias que permitan al evaluador acreditar que ha cumplido o no, o acreditar cuál sería su calificación, entre otras, ¿no? Si tú te desatiendes totalmente, puedes considerarte sujeto a
desaprobado de frente. Así que es muy relevante tener mapeado estas situaciones y cumplir en la medida que uno tenga la información con las reuniones. Y si no cumplo, comunico. Si no cumplo, me excuso. Si no cumplo, si voy a faltar, señalo, declaro que no pude por tal motivo, ¿no? O pido reprogramación, ¿no? Que también es una forma de tener responsabilidad, o mejor dicho, ser responsable en esto del ciclo de gestión de rendimiento. Dicho esto, entonces, vamos a hablar rápidamente sobre las etapas de la gestión del rendimiento. Y las etapas básicamente son tres. La norma te dice, son tres etapas, y la retroalimentación es un proceso adicional o una etapa adicional. Pero la retroalimentación siempre va a ser transversa. Las tres etapas es la planificación, primera, el seguimiento y la evaluación. No es tan fácil, quizás por ahí algunos tenían esto en la cabeza, de que luego de, no sé, pues llega diciembre y mi jefe viene y me dice, oye, tú no has cumplido con tal trabajo, o el número de informes que yo quería está muy bajo, etcétera, y por tanto desaprobado. No. Esa lógica, muy del sector privado quizás, no funciona acá. Acá debe haber obligatoriamente una etapa de planificación que se procura y que se pretende consensuada, un seguimiento de tal forma que si en el seguimiento yo puedo hacer inclusive un informe, un reporte de que acá no se va a cumplir, acá no se está cumpliendo, acá hay dificultades, y luego viene la evaluación. Y en la evaluación hay que considerar todo esto, la planificación y el seguimiento. Y aquí sí me parece importante siempre tener a la mano, por ejemplo, en algunas cosas específicas que yo les voy a contar, la participación de una organización sindical, ¿no? Se los adelanto rápidamente para luego avanzar rápido con esa parte. Hay un comité donde yo puedo pedir una revisión de mi evaluación, por ejemplo. Y ese comité está conformado por tres personas: el jefe de recursos humanos o el responsable de recursos humanos, el representante de los evaluados, de los servidores, de nosotros, y también el representante de los evaluadores. Entonces, allí en los evaluados, allí en los que podrían ser afectados, hay también medidas en que intervenir, participar, hacer seguimiento, etcétera. Pero bueno, son tres entonces actividades: la planificación, el seguimiento y la evaluación. Iba a detallar todo esto en más diapositivas, no sé en cuál vamos. Vamos, déjenme un segundito, vamos en la 11. Pero voy a hacerlo a modo resumen, quizás cuando empecemos a conversar, ahí detallo un poco más de cada una de las etapas. Así que me voy a quedar para el ciclo con esto, con esta diapositiva para efectos de orientar. En buena cuenta, la planificación, ¿qué significa? Que la entidad debe de aprobar un cronograma, debe definir los participantes, quién va a ser mi evaluador, quiénes van a ser los evaluados, y también debe haber una información y sensibilización de la información respecto a la importancia de la gestión del rendimiento, que se acerca, qué tal etapa, que viene, etc. Esto es obligatorio, es parte de la planificación. La planificación también implica que una vez realizado toda esta programación, cronograma, avisos, etcétera, mi evaluador tiene la obligación de reunirse con los evaluados y de, bajo un formato o bajo un documento, un Excel normalmente, me va a decir, estas son las metas que hemos propuesto. O por el contrario, también puede decir, proponme tú las metas a partir de estos criterios mínimos. Los criterios mínimos tienen que ver con la conmensurabilidad o la posibilidad de verificación y medición, los plazos, etc. O en general, también lo que puede hacer tu evaluador es decir, reunámonos al día y llenemos los criterios de evaluación. Por ejemplo, yo tengo que hacer 5 al año, o desde, si arranca mayo, será desde mayo hasta diciembre,
tengo que hacer tantos informes técnicos. Entonces, número de informes técnicos realizados. Pum. Tengo que también atender al público. Número de llamadas respondidas o número de correos electrónicos atendidos, por decir un ejemplo. Y eso se hace consensuadamente para que firmen los dos. Es un documento que firman los dos el evaluador y el evaluado. No es que lo imponga el evaluador. Y acá viene la pregunta rápida que probablemente la haga, ¿no? ¿Qué pasa si no hay acuerdo? Que es la gran y el centro de gravedad de todo el derecho laboral, de todo lo que implica relaciones de trabajo, ¿no? ¿Qué pasa si no hay acuerdo? Y acá hay la posibilidad de revisión ante el comité evaluador, hay posibilidad también de pedir una reevaluación, pero hay la obligatoriedad consensuada como premisa de que esto sea con la planificación y la asignación de metas, sea consensuado porque va la firma de los dos y cuando se firman los dos el documento de identificación de las metas, esto va al legajo o esto va a la ORH, la Oficina de Recursos Humanos, para efectos de que se haga el seguimiento. Luego de eso, luego de esta reunión y estas reuniones donde ya se firman ambos, evaluador y evaluado, las metas, viene la siguiente etapa. Y la siguiente etapa es el seguimiento. Y acá lo dice, luego de formalizar los factores de evaluación, viene la etapa de seguimiento que puede ser hasta diciembre, normalmente es hasta diciembre, quizás un poco antes del 31, pero es hasta diciembre. Y ahí lo que sí es exigible es que mínimo antes de diciembre, que es la evaluación final, haya un previo reporte de información del cumplimiento de las metas. Lo que te exige la directiva es que desde que se planifica hasta la obligatoriedad última en diciembre de reportar, debe haber por lo menos un adelanto de reporte para identificar cómo va, para identificar si hay dificultades, si previsiblemente en octubre yo ya puedo ver si voy a cumplir la meta en diciembre o estoy muy lejos de cumplir la meta en diciembre. El seguimiento sirve para eso, para ir evaluando cómo voy a lograr el cumplimiento final en el mes de diciembre. Y finalmente, toca la evaluación, que ya es el examen propiamente. Y acá la evaluación esencialmente se trata de cómo yo reporto mis informes, en el ejemplo que he señalado, mis correos electrónicos. Entonces hago mi cuadrito Excel, quizás adjunto los documentos, quizás bastaría solamente con el número en el cuadrito Excel y también lo voy a asignar quizás y muy probablemente a través del sistema, a través de una carpeta compartida, cuáles son mis cumplimientos y cómo esto se verifica con este informe o con este Excel donde está todo reportado. Y luego de hacer este ejercicio de acreditación de las metas, me voy a reunir con mi evaluador para que él me haga la retroalimentación o para que él me diga, ok, no estoy de acuerdo, esta parte de sí, esta parte no. Y acá nuevamente es consensuado, salvo que, valga la redundancia como se desprende, haya una tensión, un desacuerdo. Y si hay un desacuerdo, nuevamente lo que les comentaba, va a haber un comité especializado cuya decisión, según la directiva, es irrecurrible, donde se va a analizar esta diferencia entre el evaluador y evaluado a fin de fijar un criterio que diga acá está correcto esta parte, acá está correcto esta parte, o acá hay un punto medio que considera. ¿De acuerdo? Eso es en buena cuenta las etapas de la gestión del rendimiento que señala la ley, sobre todo el reglamento y sobre todo la directiva, ¿no? No vamos a ahondar mucho más en esto. Me he detenido bastante en un solo PPT a efectos de pasarme rápidamente esta etapa de evaluación del seguimiento y de la calificación. Y luego de la calificación se realiza ya la nota y los efectos a partir de estas cuatro premisas, ¿no? Rendimiento distinguido, aprobado, sujeto a observación y desaprobado de acuerdo a lo que hemos señalado de forma previa. Finalmente, sobre gestión del rendimiento,
me gustaría quedarme con esto que se llama derecho de los servidores. Está en la directiva y también se desprende del reglamento. Primero, los servidores, los trabajadores tienen que ser evaluados anualmente. Esta lógica de que cuando a mí se me ocurra yo evalúo, no va de la mano con la gestión del rendimiento, con la evaluación del desempeño. Los servidores también tienen derecho a solicitar en la planificación la revisión de los factores de evaluación, para que estos sean los más medibles, objetivos y no arbitrarios posibles, ¿no? Puede realizar una especie de impugnación o cuestionamiento, ¿no? Y eso es lo que también se espera, que no seamos pasivos en esto de decir ya, ya a todo, sino que podamos también decir, acá esta parte no me parece, esta parte mejor la medimos de otra forma, esta parte mejor no la medimos porque ya no depende de nuestra oficina, sino esta otra, mejor no digamos informes aprobados por alta dirección, porque alta dirección yo no tengo el control de lo que alta dirección va a aprobar, pongamos mejor propuestas de informes dirigidos a alta dirección, que es una meta más verificable, medible y controlable. Entonces, es posible impugnar o solicitar la revisión de estos factores de evaluación. También tenemos derecho a solicitar la confirmación de la calificación obtenida, ¿no? Y es esto, ¿no? La confirmación es una palabra más suave para decir la impugnación o la solicitud de revisión de mi nota al comité de evaluación. Comité de evaluación que ya hemos señalado cuál es su estructura y cómo se puede incidir a nivel también de una organización sindical. También se puede recurrir al Tribunal del Servicio Civil cuando yo he sido desaprobado, por ejemplo, ¿no? Y puedo ahí impugnar en el sentido de lo que me parece más justo a partir de lo que considere como arbitrario o ilegal algo que se hizo en la gestión de rendimiento. También hay derecho a establecer con el evaluador las mejoras, la retroalimentación. Esto es clave, la retroalimentación es parte estructurante del ciclo de gestión de rendimiento y la evaluación de desempeño. Y también, como ya hemos indicado, la capacitación que se debe de tener cuando he sido un personal sujeto a observación. Finalmente, ya para terminar, dos diapositivas últimas me parece, ¿sí? Finalmente, esto que creo que ya todos sabemos, ¿no? Servir en un informe técnico vinculante el número 1882-2023, que se publicó un 31 de diciembre, me parece, del 2023, cambió de criterio sobre la gestión del rendimiento. ¿El criterio cuál era? El informe que ustedes ven del 2017 a su mano izquierda. Y lo que decía este informe previo era que solamente se aplica la gestión del rendimiento a los servidores del régimen de la ley del servicio civil y que poco a poco y progresivamente se va a ir aplicando a partir del tránsito. Sin embargo, a partir de todas estas normas del tránsito que han salido nuevas y a partir ya de ahora una mirada importante, tomando en cuenta los nuevos criterios, tomando en cuenta que los casos son permanentes, tomando en cuenta además del tránsito de las entidades impulsadas por este decreto legislativo 1602. A partir de todo eso, el cambio de criterio se refiere a que el subsistema de gestión del desarrollo y capacitación y el subsistema de gestión del rendimiento ahora alcanza a todas las entidades públicas de los 3 niveles de gobierno y a todos los trabajadores sin importar su régimen laboral. Esto es muy importante, ¿eh? Esto no ha sido advertido por mucha gente. No solamente se va a aplicar a todos el subsistema de gestión de rendimiento que hemos hablado ahora, sino también el subsistema de gestión de desarrollo y capacitación. Entonces, toda esta lógica, que ameritaría toda una explicación para otra ocasión de gestión de desarrollo y capacitación, también es obligatoria actualmente para todas las entidades y todos los niveles de gobierno, sin importar el régimen laboral al cual estamos adscritos. Ese es entonces el criterio. Y un criterio también importante de este informe técnico vinculante reciente de diciembre del 2023 es que la medida de desvinculación desvinculación despido, como consecuencia de desaprobar la evaluación de desempeño,
será aplicable a todos los servidores bajo cualquier régimen laboral a partir del ciclo de gestión del rendimiento 2024. Yo no sé si su entidad ya empezó el ciclo de gestión de rendimiento, pero va a ser así. Sin embargo, este párrafo, que es una cita textual del informe técnico vinculante en las conclusiones, debe leerse con esta otra conclusión de dicho informe. A partir del 2024 se ejecutan estas etapas, las etapas de planificación, seguimiento y evaluación anual. No obstante, para efectos de la debida aplicación de las consecuencias de desaprobar la evaluación de desempeño, deberán observar los instrumentos normativos que emita Servir de modo previo. En otras palabras, si Servir no ha emitido de modo previo una nueva directiva de gestión del rendimiento o un instrumento normativo vinculado con estos nuevos criterios, entonces no se podrá aplicar el efecto de considerar desaprobado y despedido o desvinculado, despedido, a los evaluados en la gestión de desempeño que hayan tenido desafortunadamente ese puntaje, ¿no? Esa es un poco la idea que me parece relevante destacar ahora. ¿Ya hay una obligatoriedad? Sí, pero los efectos de la desaprobación están sujetos a las pautas que emite Servir, los documentos, los modelos, los formatos, las directivas, etc. Por tanto, también hay una labor allí de seguimiento, de verificación, para ver qué cosa a nivel de pauta de directiva, de modificación de directiva, se va a regular a efectos de salvaguardar los derechos de los trabajadores, que probablemente en algunos casos injustamente se vean inmersos en esta lógica de despidos por desaprobación. Y nada, eso sería todo entonces, estimadas. Me alargo un poco en la exposición, pero a la espera de la charla o de las preguntas que puedan tener. Gracias, muchas gracias, Joel. De verdad ha sido muy bien resumida, la verdad, pero les he puesto que pueden escribir las preguntas en el chat o también pueden levantar la mano para hacer las preguntas. No obstante, a mí ya me han escrito a la interna, me han escrito una pregunta. Si pueden ellos discrepar si el trabajador puede discrepar de la meta que le establece la entidad, porque es una meta inalcanzable. ¿Puede el trabajador oponerse? Sí, el trabajador puede discrepar, puede oponerse. Allí pasa algo, ¿no? La premisa esperable es que y de hecho lo dice la propia norma, es que la asignación de las metas sea consensuada. De tal forma que el documento de asignación de metas, el formatito, esto que yo voy a tener como consideración para mi cumplimiento luego y mi evaluación, tiene que ser firmada por ambas partes, necesariamente. Sin embargo, va a haber, como en todos lados, la posibilidad de cuestionar eso. Y allí yo voy a pedirle una revisión de dichas metas a partir de la argumentación que tenga, ¿no? Acá falta personal, acá yo recién he venido a esta entidad. Ah, ojo, me permito hacer un paréntesis y precisar algo muy importante que no lo había dicho. Para que yo pueda ser evaluado en esta gestión de rendimiento, mínimo, debo tener 6 meses de trabajo. Cierro el paréntesis y es eso. Es posible cuestionarlo si es posible, pero al final va a tener que evaluar la Oficina de Recursos Humanos y motivar además cuál sería la razón por la cual tiene razón el evaluador o tengo razón yo, o se fija un punto medio para que no haya más esta tensión y los dos firmen el documento. Pero sí va a ser posible cuestionar esta asignación de metas. Gracias. Y acá estoy leyendo otra pregunta. Buenas noches, excelente exposición. Te dicen, tengo una duda. Hasta el 2019 habían entidades exoneradas de la ley Servir, por ejemplo, SBS, BCR, SUNAT. ¿Esa exoneración aún sigue vigente? Esa es una gran pregunta, porque ha transitado así como un péndulo entre quiero o no quiero que me excluyan de la ley del servicio civil. La ley del servicio civil excluyó a determinadas entidades.
parece como 5 o 6. Luego el Tribunal Constitucional dijo que se les incluía, que acá nadie tiene, o que toda diferenciación debe ser objetiva y no había tal criterio objetivo. Pero luego sacaron una ley, un poco desatendiendo lo que decía el tribunal, la SBS, el BCR y el Congreso de la República, justo entidades muy concretas, donde se excluían de todo esto. Y hasta ahora esa ley está vigente. Por tanto, si vamos a hablar de exclusiones, vamos a tener que considerar esta ley y estas tres entidades excluidas. Todas las demás entidades no están excluidas. Y acá sí me parece importante hacer una precisión, porque en alguna oportunidad el PJ, en alguna oportunidad los obreros municipales, todos pidieron exclusiones al Congreso de la República. Y claro, pero hay que diferenciar que una cosa es que se me excluya del régimen laboral y otra cosa es que se me excluya del sistema administrativo de gestión de recursos humanos. Por ejemplo, los obreros municipales dijeron y sacaron una ley, excluidos del régimen laboral. Nunca un obrero municipal va a ser régimen 30.057. Siempre van a ser 728. Pero su exclusión no tiene nada que ver con el sistema, con la gestión de la capacitación, con competencias de servir, con que vayan al Tribunal del Servicio Civil, con que pidan asistencia técnica o supervisión a servir, con que haya un sistema vinculado con la planificación, etc. Una cosa es el sistema, la exclusión del sistema, y otra cosa es la exclusión del régimen laboral. En el caso de BCR, SBS, Congreso, sí dijeron expresamente nos excluimos de el sistema, el SAG, el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos. Así que tener en cuenta esa precisión también. Ok, acá hay otra pregunta que te leo. Luego de haber desaprobado la evaluación y si no estoy de acuerdo con dichos resultados, ¿puedo impugnar ese resultado? ¿Qué debo de hacer? ¿Cuál es el siguiente Sí, paso? eso lo hemos hablado, quizás el compañero o la compañera llegó un poquito tarde, pero hay un comité de evaluación, comité institucional de evaluación. Lo señales específicamente la directiva, 3 personas, el jefe de recursos humanos o el responsable a cargo del ciclo de gestión de rendimiento, un integrante representante de los evaluados, de los servidores, y un tercer integrante del segmento directivo, mando medio, ejecutor de los evaluadores. Esa va a ser la entidad o el órgano al cual se le va a poder impugnar. La norma no habla de impugnación, la norma habla de pedir una revisión de mi calificación. Pero sí, hay esa posibilidad y hay ese órgano y por tanto es importante tener en cuenta cuándo se va a designar a estas personas para tener un adecuado representante por parte de los evaluados o los trabajadores, ¿no? Ahora, yo tengo una duda y esa es mi duda. ¿Cuál es el rol que tenemos los sindicatos frente a esta gestión de rendimiento? O sea, estamos habilitados para hacer acciones de defensa, cuando se planteen metas inalcanzables, podemos ayudarles haciendo el seguimiento de la revisión. O sea, quisiera tener bien de qué manera los sindicatos podemos apoyar también en esta fase al empleador. Te lo digo porque en Sunafil, la semana pasada han entregado, firma tu formulario de gestión de rendimiento a algunos trabajadores y sin explicarles, tienes que firmar hasta el 18, me lo remites con la firma y eso es todo. Entonces, por eso te hago la consulta. Claro que sí, es una gran pregunta y creo que es una pregunta muy cautiva en el sentido de que poca gente lo sabe, pocos sindicatos lo saben porque la lógica, válido totalmente, ¿no? Pero la lógica de muchos sindicatos es nos oponemos a todo. Y cuando uno se opone a todo, al final no termina sabiendo cómo funciona eso a lo cual se opone, ¿no? Yo me opongo a todo servir. Entonces, mi lógica va de oponerme a algo, a un grueso, a un todo de algo, y no me adentro a entender cómo funciona eso a lo cual voy a oponer. ¿Por qué lo digo esto? Porque los sindicatos creo yo que debemos de adentrarnos a la comprensión de cómo funciona la gestión de rendimiento, cómo funciona el tránsito, cómo funcionan los instrumentos de gestión, porque eso repercute claramente en cada relación laboral de los servidores.
Por tanto, la respuesta ahí es sí, los sindicatos pueden participar, pueden gestionar, pueden activar algunos tipos de cuestionamientos, seguimientos, monitoreos, presión, todo lo que implica la fuerza sindical para efectos de que la gestión de rendimiento se lleve adecuadamente. Naturalmente, la premisa sí es que esperamos que todo esto sea objetivo. Habrá oportunidades que no lo sea y habrá allí la posibilidad como sindicatos de plantear algún cuestionamiento. Solo por poner un ejemplo, y lo que había comentado también, el famoso Comité Institucional de Evaluación. Participar en la designación del comité, participar como veedores o participar más activamente en la designación del representante de los evaluados, que en buena cuenta son de los trabajadores. Me parece muy relevante eso, me parece muy relevante que se haga una evaluación también de los criterios, que no sea tan automático en el sentido de firma acá y ya, sino que se objetivice y se evalúe esta situación a efectos de evitar esas arbitrariedades, ¿no? Va a ser complicado de hecho, pero creo que teniendo una estructura y una logística previa, un sindicato puede llevar a cabo una buena gestión vinculado con este tema de la evaluación. Ok, gracias. Creo que alguien escribió en el chat, el comité de evaluación podría brindar un balotario para estudiar, han preguntado. Ya, esa es una buena pregunta, aunque parezca anecdótica, porque la gestión del rendimiento, y eso también se ha señalado al inicio, no se trata de lo que hizo en la época de Fujimori de los heces colectivos, que cuando uno revisa no, estos informes de sustento de los heces colectivos, eran básicamente balotarios que nada tenían que ver con mi trabajo y con la finalidad de desaprobar a las personas. La gestión del rendimiento implica necesariamente no preguntas y respuestas, implica resultados de mi actividad, de mi trabajo. Si yo hago algo, consejo, siempre hay que buscar el medio para o el documento que acredite que yo he hecho esa actividad. Correo electrónico, gestión, capacitación, talleres, inspecciones, qué sé yo. Cualquier cosa tiene que estar acreditada. Eso no es tan difícil en el sector público porque todo siempre tiene una cierta formalidad, pero es importante. Con, concretamente la respuesta, no hay balotario, no hay, yo te pregunto sobre derechos laborales, no, esa no es la lógica de la gestión del rendimiento. La lógica es mi actividad, mi trabajo demostrado a partir de documentos, a partir del número de informes, a partir del número de visitas inspectivas, a partir del número de órdenes de inspección, cómo yo acredito que eso existe y cuánto existe a partir de una meta. Esa es la lógica. Entonces, el comité no hace ningún balotario y no va a haber ningún balotario en principio. Y de hecho, si hay un balotario, si a algún jefe se le ocurre hacer una evaluación tipo balotario que me va a evaluar, no sé, pues, normas laborales, ahí ya habría inclusive una especie de impugnación que se podría hacer a esas preguntas y esa forma de evaluación porque sería más bien arbitraria, ¿no? Porque es un ejercicio de memoria que quizás nada tenga que ver con las metas institucionales. Hay que tener en cuenta eso también para efectos de saber qué es objetivo y qué no es objetivo al momento de fijar las metas. Sí, acá tengo otra pregunta. ¿Qué pasa con un trabajador que le pone una meta de 100% en un año y durante 2 meses tiene un descanso médico? ¿Sería factible que jale en su meta? Gran pregunta también. Y como también decía, desde la fijación de las metas a diciembre, donde yo debo evaluarme, la norma te exige que mínimo haya una especie de previo o una especie de piloto de esa evaluación, ¿no? Por ejemplo, se fijan en mayo mis metas y en diciembre yo tengo que ya comprobar si las cumplí o no. Más o menos en octubre yo debo de ir señalando qué cosas debo de reportar o no. Y en el caso específico de que me voy de vacaciones, que me voy de licencia, que tengo un tema médico, una incapacidad temporal, esto va a servir para acreditar que en ese mes no se pudo hacer objetivamente la actividad y por tanto no cumplir el 100%, ¿no? Y si por ahí eso se considera
o no lo considere el evaluador, yo puedo impugnarlo al comité de evaluación y en general, si me cesan por esa situación, imaginemos que estoy en la última etapa, en el segundo año de sujeto a observación, también va a poder ser objetivamente demostrable que acá hay una arbitrariedad. Entonces, sí, en buena cuenta, sí se va a tomar en consideración estas situaciones y sí yo voy a poder reportarlas como forma para decir que no se cumplió la meta por este motivo y no por el otro. Lo importante siempre es la posibilidad de acreditar, ¿no? Un ejemplo concreto, si yo a cada mes hago 10 informes o 20 informes o 50, lo que fuera, y si en 2 meses me fui por una incapacidad temporal o en 3 meses, eso se va a poder demostrar que ha habido una baja y que ha habido además objetivamente una ausencia de cumplimiento de la meta y eso se va a tener que tomar en consideración al momento de hacer la evaluación correspondiente. Ok, y ahora yo tengo una pregunta ya también personal. El régimen de los inspectores es una carrera especial, tienen una forma de ingreso solo por concurso público, no tienen periodo de prueba. A mí me parece que no encaja para una transición al servir en este proceso, porque ya tiene una carrera, tiene un DS vigente. ¿Tenemos alguna acción judicial que podríamos hacer? Yo sé que Sunafil, por su parte, te comento, está haciendo ya la sustentación del por qué no, la carrera inspectiva no va acorde con la dinámica del servir, ¿no? Entonces, a ver, te hago esa pregunta. Es una gran pregunta también y es momento además de explicitar esto que está allí en un cuadro de un cambio de criterio. ¿Y qué es eso? Lo que ha hecho servir al publicar el 31 de diciembre del 2023 el nuevo informe vinculante que dice que todos los regímenes laborales especiales y todas las entidades de los 3 niveles de gobierno se les aplica la gestión de rendimiento, lo que ha hecho en buena cuenta es interpretar un grupo de normas, la ley, el reglamento general, la directiva, ¿no? Tanto en el informe anterior, donde no tenía ese criterio, como en el informe actual, es una interpretación que hace servir. En una no era vinculante y en la otra es vinculante. Obviamente, si yo impugno judicialmente esto, este criterio, esta materialidad, este acto administrativo donde ya me impulsan la gestión de rendimiento para X entidades, X régimen laboral, por ejemplo, inspectores, y si el juez opina algo diferente al razonamiento que hace servir, entonces dispondrá en su sentencia que no se aplique a X régimen laboral y eso va a tener que ser obedecido por la entidad por servir y todo lo que son instancias administrativas. Así que en buena cuenta la respuesta es sí. Yo puedo impugnar esto judicialmente, sí, igual hay que ver ahí el detalle de qué impugno, que, si es un acto administrativo, si se puede impugnar un informe o no, si la vinculatoriedad que implica de un informe vinculante, pero en grosso modo sí puedo impugnar y conseguir un criterio de interpretación diferente a nivel judicial y que ese prime. Y finalmente no se aplicará si hay ahí una sentencia judicial de por medio. Ok, ya me diste una salida. Gracias. Colegas, ¿alguien más? Estimados afiliados, ¿alguna otra pregunta más? Última oportunidad. No. Ok, bueno. Eh, Está de más que, con total sinceridad, Joel, te agradezco mucho tu tiempo y también la claridad al momento de resolvernos las dudas. Esto es algo que a todos en Sunafil, eh, este tránsito tan rápido en 180 días, pues nos ha asustado, nos ha hecho pensar, oye, ¿qué vamos a hacer? Eh, Ahorita el tema político está muy movido también. Entonces, son factores que sí, ¿no? De alguna forma entendemos y nadie acá se opone, creo yo, a la evaluación que tiene que haber, como cualquier trabajador, ¿no? De cualquier régimen, de cualquier público, privado, o sea, estamos sujetos a evaluación. Pero sí nos interesa que las reglas sean claras, ¿no? Y que en nuestro caso
Eh, Nosotros sentimos de que tenemos una carrera, tenemos un DS y que eso es lo que se tiene que respetar. Además que a veces hay unas contrariedades, nosotros nos reunimos ya con Servir y le dijimos, ¿y qué va a pasar en estos casos? Y literal, no han previsto, no han previsto qué pasa con estas forma especial que tienen algunos regímenes, ¿no? Agradecerte tu predisposición de tiempo, agradecer también a los afiliados que están participando. Ya saben que estamos abriendo un ciclo de conferencias. En abril empezamos con la preparación para el ascenso, así que se les pide poder separar una hora, hora y media, hora y cuarto para poder capacitarnos, actualizarnos. Es parte de lo que la Junta Directiva está organizándose, más capacitación, porque mientras los afiliados estén mejor capacitados, pueden desarrollar mejor sus funciones y saben también mejor la defensa en el trabajo. Joel, tus últimas palabras. No, nada, agradecerte a ti, Ruth, en general por esta conferencia. Es la segunda vez que me piden esta conferencia sobre gestión del rendimiento. Me parece muy relevante y muy responsable por parte de las organizaciones sindicales conocer este tema. Hay que conocer a lo que nos oponemos, a lo que no nos oponemos o a lo que se viene para tener legitimidad y tener conocimiento de qué cosas son cosas positivas y qué cosas son cosas negativas o qué cosas las podemos cuestionar desde nuestra función sindical. Así que me parece relevante y te agradezco nuevamente y agradecer también a todos los presentes que en un jueves en la noche están acá escuchando a una persona sobre un tema que les interese. Muchas gracias. Gracias, Joel, y más bien preguntarte si nos puedes compartir las diapositivas, Sí, si es claramente, sí, posible. te la paso, Ya. Ok, yo se las paso por el Telegram, estimados afiliados, y la gente sigue conectándose, es bien gracioso, pero también los entiendo, ya me da pena rechazarlos, pero en fin, gracias por conectarse y nada, vamos retomando la costumbre de volver a conectarnos para poder tener estos espacios de capacitación. Muy buenas noches, gracias Joel. Buenas noches, hasta luego, cuídense mucho. Nos vemos.